Bueno, damos inicio entonces al curso de idioma español y vamos a dar seguimiento a nuestro contenido hoy con el título del tecnicismo. ¿A qué se refiere cuando se trata del tecnicismo? Dice, los tecnicismos son palabras del vocabulario técnico o especializado de un arte, ciencia u oficio. Por ejemplo, en el campo jurídico se utilizan palabras como dolo, que dice expresión que señala la presencia de fraude en un trato o contrato. Y le voy a explicar en qué momento empleamos el tecnicismo. Sabemos que nuestro idioma oficial en Guatemala es el español. Sabemos que el español está regulado ¿por quién? ¿Cuál es la institución que regula el idioma español? No. No. La Real Academia Española, la que establece la norma, la regla en cuanto a la estructura de nuestro idioma español. Pero sabemos que en Guatemala se reconocen 4 culturas: garífunas, xincas, mestizos o ladinos y el área maya. Dentro del área maya existen 22 idiomas de ascendencia maya que responden a nuestros idiomas maternos o a las lenguas vernáculas que hay en Guatemala. ¿Cuáles serían estas? El cachiquel, el quiché, el mam, el sutujil, el ixil, todos esos idiomas son parte de los idiomas maternos. Ahora, existe la Academia de Lenguas Mayas que se dedica a la enseñanza de estos idiomas, principalmente al idioma cachiquel y el idioma quiché. En Guatemala existe una institución que está regulada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es CALUSAC. CALUSAC nos enseña a hablar el idioma inglés, pero también idiomas maternos. Entonces, en relación a los idiomas maternos, la Academia de Lenguas Mayas regula, pero estamos hablando de que nuestro idioma oficial a nivel nacional es el español. Por lo tanto, sabemos que tenemos un idioma, pero resulta que todos tenemos un habla. Se recuerda que yo le expliqué que el habla es la forma de expresión verbal que tenemos cada uno de nosotros de manera individual. Por ejemplo, yo tengo un habla y mi habla es totalmente distinto al suyo. ¿En qué sentido? Mire, la cultura, el género, es decir, si somos mujeres o son varones, la edad, el contexto en el cual nos relacionamos todos los días. Por ejemplo, el nivel académico que tenemos influye en nuestro habla. Si usted, valga la redundancia, habla con un niño de 2 años, no le va a hablar palabras sofisticadas o técnicas, porque el niño en su nivel, que es un infante, es ignorante al conocimiento del significado de ciertas palabras. Pero usted y yo que ya estamos, usted está un poquito ya más elevado, entre 12 a 15 años de edad, usted ya tiene un poquito más de conocimiento. Pero su conocimiento, sin afán de superioridad, su conocimiento no se puede semejar a ninguno de nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra formación, otra especialización. No estoy diciendo de que usted no lo pueda llegar a alcanzar. Claro que con el tiempo, con su formación académica, termina el básico, pasa a su carrera diversificado y luego a la universidad, usted va a llegar a ser una persona más culta. Entonces, conforme vamos teniendo esos niveles académicos, ese conocimiento intelectual, se va desarrollando en nosotros el tecnicismo. Mientras tanto, solo tenemos un habla, que es una forma de expresión verbal acoplada a nuestro nivel. Lamentablemente en Guatemala, dentro del habla, hay mucha vulgaridad, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo a unos jóvenes y voy a utilizar un término sin afán de discriminación y que no se vaya a interpretar a doble interpretación. Por ejemplo, la palabra pisado. La palabra pisado, acá en Guatemala, se utiliza con un doble sentido. Es una vulgaridad, es una mala expresión y cualquiera dice me insultó. Pero si yo me voy al diccionario y busco el significado de la palabra, ¿qué es pisar? Yo tiro algo, me paro encima y entonces yo lo estoy pisando. Sí, eso es la palabra pisar. Entonces, lamentablemente, en nuestro contexto cultural, utilizamos mucho chapinismo y mucha palabra vulgar que no le conocemos el concepto correcto y por eso la utilizamos como una palabra ofensiva cuando en realidad no lo es. Falta entonces que nos eduquemos
que estudiemos y que nos preparemos un poquito más para poder entender el significado de la palabra. Entonces, el tecnicismo, conforme usted, por ejemplo, si usted habla con un médico, decimos doctor al que trata temas de salud, ese no es un doctor. El doctor es la persona que ha adquirido un grado académico superior a una maestría, a una licenciatura superior. Entonces llegó a un grado de doctorado. Pero el que nos atiende, me duele la cabeza, me duele la rodilla o qué sé yo, voy con el doctor. No, él es un licenciado en medicina, por lo tanto es médico, no es doctor. Pero en Guatemala nos enseñaron que era el doctor. Por ejemplo, a nosotros los docentes, ¿cuál es el término que utiliza para referirse a nosotros? ¿Común? ¿El término común? Seño. ¿Sí? Seño. Ahora, ese término seño es un chapinismo que hemos implementado en nuestra cultura general. Pero, por ejemplo, a mi lado izquierdo, en el otro salón, se encuentra la licenciada Zaira. Yo sé que su grado académico es licenciatura, por ende yo a ella la voy a tratar como licenciada. En alguna ocasión yo le digo Miss, pero ¿qué significa el término Miss? Es señorita, ¿sí? Miss es señorita. En el idioma extranjero no existe ningún vocablo que diga maestra. Teacher sí, y es profesor, pero maestra no hay, en femenino no existe. Entonces, en el caso de nosotros, que tenemos una carrera técnica, nosotros somos PEM, ¿sí? Somos técnicos. Entonces, ¿cómo se debería referir a nosotros? Como técnico. Pero eso no nos lo han enseñado. En el caso, por ejemplo, de ustedes y su nivel, porque les falta tener aún más conocimiento. Por ejemplo, que ingrese a un licenciado y que nos diga, que utilice el término como, por ejemplo, decir vocatio legis. ¿Entiende usted ese término? ¿No? Que le diga el veto, el derecho al veto. ¿Entiende usted qué es eso? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué infiere en que nosotros tengamos tecnicismo? Nuestro grado o nivel académico, el campo donde nos desenvolvemos y a qué nosotros nos dedicamos. Y entonces, en base a eso, vamos a tener un léxico bastante culto, pero de lo contrario no lo vamos a tener. Por ejemplo, acá mire el término, dice dolo, expresión que señala la presencia de fraude en un trato o contrato. Dice coartar, son las circunstancias que se permiten descartar, la culpa de un sospechoso. Alevosía se aplica a la comisión de delito, por lo general un asesinato perpetrado sin que la víctima tenga la oportunidad de reaccionar. Ahora, si a usted alguien le hablara con estos términos, no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no estamos en el campo jurídico. Pero si estuviéramos metidos en el campo jurídico, en el campo legal, o por ejemplo, mire pues, algo que usted tiene que entender, incluso influye mucho la manera en que en casa nos relacionamos, ¿sí? Un niño, un joven, un adolescente, en donde papá y mamá son letrados, son estudiados, son académicos, el niño va a crecer con una conducta, y además de una conducta, una forma de expresión verbal, porque es lo que escucha todos los días, ¿sí? Es el ambiente en el que está relacionado. Pero un niño, un joven o adolescente, en donde papá y mamá no saben ni leer ni escribir, su nivel culto en el habla va a estar bajo. No estoy discriminando ni señalando, pero tenemos que entender que el tecnicismo se da cuando usted tiene un nivel o un grado profesional superior y usted se dedica a una profesión en específico en donde va a utilizar ciertos términos. Por ejemplo, nosotros en el área de hotelería tenemos que conocer códigos de habitación. Entonces yo digo VS, LC, MPO, y la persona que me está escuchando, que esas son siglas, tiene que entender qué es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, la habitación está vacía, limpia, la habitación está sucia, la habitación está ocupada, la habitación está ocupada con pasador, y entonces la persona ya me entiende. ¿Pero por qué? Porque conoce del área. Entonces, tenemos que comprender que cada área o profesión va a tener un tecnicismo a desarrollarse, indistintamente al habla. Es muy importante. Esto es indistintamente
al habla. Por ejemplo, en el ámbito profesional. Por ejemplo, yo me refiero a la licenciada Marley como licenciada, porque sé que es no su grado superior porque ella es magíster, pero yo le digo licenciada. Ahora bien, yo no podría llegar y decirle Marley solo con el nombre, porque es una falta de respeto. Además, ¿dónde queda mi tecnicismo? ¿Dónde queda mi nivel culto para poderme referir a una persona? Entonces, es ahí donde usted entiende la importancia del tecnicismo. Por ejemplo, en términos de medicamentos, hay mucho tecnicismo. Hay códigos, hay palabras, hay abreviaturas que tenemos que comprender el significado, pero solo si estamos dentro del área las vamos a entender. ¿Está claro qué es un tecnicismo? ¿Sí está claro? Vamos con la siguiente. Arcaísmos, ¿a qué se refiere? Y dice, los arcaísmos son palabras o expresiones de la lengua, que han caído en desuso o han tomado otra forma. Sin embargo, es frecuente encontrarlas en la literatura y en el habla cotidiana de los campesinos. Por ejemplo, hay una ética cotidiana. Todos nosotros somos personas educadas a nuestro nivel y de acuerdo a nuestras condiciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo tan sencillo, y le voy a hablar de la etiqueta. Una persona que come con las manos. ¿Come usted con las manos? ¿O para comer usted necesita los cubiertos? No, señor. Bueno, usted dice, no, yo no puedo comer sin cubiertos. Bueno, usted ya tiene un grado de etiqueta superior. Por ejemplo, cuando usted se sienta a la mesa, ¿usted empieza a jugar con los cubiertos o espera que le sirvan sin tocar nada sobre la mesa? Cuando usted está sentado sobre la mesa y está comiendo, ¿tiene los codos sobre la mesa? No. Cuando usted come alrededor del comedor, deja la mesa donde usted se sentó como que un pollito hubiera comido allí. Por ejemplo, cuando usted va a ingresar a un lugar sin el permiso o la autorización de alguien, toca la puerta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpe, ¿puedo pasar? Con permiso. Utiliza las palabras como por favor, gracias, disculpe, podría, para referir, solicitar. Cuando usted desea algo o cualquier situación lo hace, entonces es un grado de educación que usted tiene. Eso es la etiqueta, porque son normas de comportamiento individual en sociedad. Cuando usted trata a las personas por sus nombres y no por sobrenombres. Cuando usted se refiere a la persona literal, por ejemplo, si es un señor, caballero, si es una señora, señora o dama. Por ejemplo, si usted va a hablar de un joven o una señorita, utiliza esos términos y no dice el patojo o la muchacha. Entonces ahí usted empieza a entender que tiene cierto grado de educación, si lo quiere ver así. Pero hay ciertas palabras que antes se utilizaron por el contexto cultural que se estaba viviendo. Algunas se quedaron en ese tiempo y otras todavía las empleamos como parte de nuestra lengua cotidiana, pero que denota falta de cultura. Por ejemplo, dice, sin embargo, es frecuente encontrarlas en la literatura y en el habla cotidiana de los campesinos. Ejemplo, ¿dónde? Aquesto, a esto. Agora, ahora. Vido, vio. Doquier, donde quiera. En después, después. O, por ejemplo, a veces se cometen errores al hablar como decir, mas sin embargo. Esa palabra o esa conjunción no existe. Más o sin embargo, ¿sí? O por ejemplo, hay personas que dicen habíamos, ¿sí? ¿Ha escuchado? O víamos, y usted dice víamos, habíamos, vimos, ¿qué palabra quiere utilizar? Pero habíamos con N no existe. Habíamos con M sí existe. O por ejemplo, personas que dicen, vistes, oístes, dijiste, viste, oíste, pero no existe la terminación, no existe. Entonces, es ahí en donde usted puede ver los arcaísmos, pero son palabras mal dichas, expresiones mal utilizadas. Esos son los arcaísmos y ahí tenemos unos claros ejemplos. Dice,
Los arcaísmos son muy comunes en las zonas rurales. En Guatemala, cada región geográfica posee un patrimonio cultural de voces arcaicas, heredadas de las voces del castellano antiguo. Por ejemplo, la palabra vide, que significa vi, es una conjunción antigua del verbo ver, ¿sí? Entonces, es ahí en donde usted comprende que, o usted es una palabra que al momento de hablar emplea tecnicismo o emplea más arcaísmos. ¿En cuál de los dos lugares, perdón, cree usted que está? ¿Arcaísmo o tecnicismo? ¿Tecnicismo? ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás? ¿Usted al hablar emplea tecnicismo o arcaísmo? ¿Las dos cosas? ¿Seguros? ¿Seguros que las dos cosas? O sea, usted se considera ser una persona culta, entonces. Usted se considera ser una persona bastante, que no emplea un vocabulario coloquial. Por ejemplo, le decía un vocabulario coloquial puede ser, por ejemplo, puedo decir yo, voy para la casa, como también puedo decir, voy para la choza. ¿Sí? Choza. Choza es casa en un vocabulario coloquial. Por ejemplo, el patojo es un vocabulario coloquial. Niño, ¿sí? El güiro, el isto, decimos, ¿verdad? Y entonces ahí estamos empleando un vocabulario coloquial que en otras palabras sería un arcaísmo. Y ya le puse el ejemplo. La doña, decimos. Seño, ¿sí? Utilizamos el don, decimos. Don, ¿qué es el término don? Don para o jefe, por ejemplo, ¿sí? O viejo, esos son arcaísmos, porque si queremos, o por ejemplo, para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué onda? Hola, que son esos, el término ¿qué onda? Y hola son adaptaciones al castellano porque no están dentro de nuestro idioma oficial, no existen. Sí, incluso esa palabra es una palabra vulgar, pero es una palabra vulgar, pero está dentro de los arcaísmos, entre los varones, mi rey, maje, como dijo el compañero, y que no son palabras de acuerdo al contexto o al entorno, pero como estamos acostumbrados a ese tipo de palabras, entonces son parte de nuestro arcaísmo, ¿sí? Sí, incluso, ¿sí? O por ejemplo, para decir adiós, que te vaya bien, con cuidado, órale, ¿verdad? Entonces son palabras son vocablos, escuche, son vocablos, pero caen al arcaísmo, o sea, que no le dan a usted esa personalidad culta que usted necesita reflejar. Y es allí, preste atención, le decía, usted está en una etapa, usted es como una esponja en esta etapa, en esta edad en la cual usted se encuentra, porque usted absorbe todo lo que escucha en su entorno. Entonces, evalúe cuál es su entorno. Recuerde que el viejo y conocido refrán dice, el que anda entre la miel, a algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, aunque usted no lo quiera, su entorno. Mire, por ejemplo, yo le voy a hablar de mi entorno. Mi entorno es el centro educativo, acá el colegio, mis compañeros catedráticos. Este es un entorno en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, mis padres, mis hermanos y luego mi iglesia. Ese es mi entorno. Yo ahí son los ambientes donde me muevo. Entonces, por los ambientes donde yo me muevo en casa, tengo prohibido hablar malas palabras. Fue una regla que mamá implementó desde que yo era muy pequeña, terminantemente prohibido porque su casa se respetaba y ella era un lugar digno y ella era merecedora de ese respeto. Entonces, en casa terminantemente prohibido hablar con vulgaridades o doble sentido. El que lo hacía tenía un castigo. Entonces, yo sé que en casa no puedo hablar vulgaridades. En el centro educativo es mi campo laboral. ¿Qué pensaría usted de mí si yo hablo muchas malas palabras? Ah, la maestra está en onda. Algunos dirían eso y otros dirían, ¿cómo es posible que ella sea maestra si habla muchas vulgaridades? Entonces quedaría en tela de juicio mi campo profesional. Entonces, por ende, mi ética profesional me dice, restringa,
por muchas malas palabras que yo hable, voy a moderar porque estoy en un público abierto. Y en la iglesia, usted sabe que en la iglesia no se hablan malas palabras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mi entorno me hace ser una persona moderada o una persona educada de tal modo que yo no hable malas palabras, no porque sea una persona perfecta, sino porque mi entorno ha contribuido a que yo no lo haga. Ahora, evalúe cuál es su entorno. ¿Sí? ¿Mande? En nuestro contexto cultural y coloquial diríamos malas palabras a las vulgaridades o a las palabras soez, ¿sí? Porque ser grosero se podría interpretar de otra manera, ¿sí? Entonces, vulgaridades o palabras soez, podríamos decirlo en el término correcto, ¿verdad? Pero en nuestro contexto cultural serían malas palabras. Por ejemplo, si decimos que una persona es grosera, lo podríamos relacionar a sus gestos o actitudes que tenga hacia usted. Por ejemplo, que las dos se pongan de pie en el mismo momento, pero de repente ya le tire el escritorio. Esa es una grosería. O de repente que antes de ingresar a un lugar, alguien le tire la puerta. O, por ejemplo, que alguien venga y le diga, deme esto, con un tono de orden. Ah, no, ella está actuando de una manera grosera, de una manera no adecuada porque no le cuesta nada, pues se van a poner ambas de pie. Ella dice, voy a retirar mi escritorio o le cede el lugar a usted. Está haciendo mal, está haciendo cordial. Ahí entraría la grosería. Por eso le decía al compañero que habría que ver el contexto. Pero yo tengo una interpretación. ¿Por qué? Por mi etiqueta. Usted tiene otra interpretación por su etiqueta, por su nivel, ¿me entiende? Entonces, es allí donde se mueve el tecnicismo y los arcaísmos. ¿Está claro? ¿Qué dice ahí o allí? Ahí es de una condición, allí es un lugar. Yo no puedo decir allí porque me estaría refiriendo a un lugar o una posición exacta. Ahí es el contexto más adecuado, por el contexto y la palabra que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, hasta eso, o sea, hasta esas palabras, e incluso, fíjese que incluso entraría, ¿sabe qué entraría? Por ejemplo, a veces tenemos muchas muletillas para hablar. Yo no sé si usted se ha escuchado hablar a usted mismo o a otras personas, pero por ejemplo, empleamos mucho esto, y la palabra, esas conjunciones muchas veces son como parte de los arcaísmos, que son como muletillas, pero a veces no tenemos fluida la frase que vamos a decir y por eso los empleamos. Pero por ejemplo decimos, vamos a ver qué palabra quedaría junta, sería, ya tengo, y igual, esto no suena bien, igual, o por ejemplo, sí cierto, ¿verdad? No, ahí ya no sería adecuado, o es sí, o únicamente cierto, o correcto, pero no podemos decir sí cierto. Pero por nuestro contexto, siempre a más de alguno en este salón se nos ha escapado el sí cierto. ¿Verdad? Entonces, tendemos cierto, correcto, así es. Pero no podemos emplear las dos palabras porque son dos confirmaciones. Sí y cierto, son dos confirmaciones en una. No se puede, ese es un error. Sí o cierto. Exacto, así es, por supuesto. O sea, implementar sinónimos para no caer en ese error, porque entonces caeríamos a un arcaísmo, ¿sí? O a un vocabulario coloquial, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que comprender la importancia de que, mire, yo le voy a dar un consejo para que usted pueda mejorar en su habla. Por ejemplo, allá atrás, compañeros, por ejemplo, de su vocabulario, vea 3 palabras que usted sabe que están mal, que no las puede emplear, por el significado, por el mal uso y por la interpretación de estas. Y quítelas de su vocabulario. Pero al quitarlas, emplee 3 nuevas palabras que usted crea que puede involucrar y pónganlas en práctica durante el día, durante la semana. Hágalo constantemente y se va a volver parte de su habla. Se va a volver parte de su habla. Lo que no mucho sirve cuando utilizas la palabra por ende. Mire, por ejemplo, ahí hay una palabra que la compañera dice por ende. Esta palabra es como por decirle causa y efecto.
Sucede algo y la consecuencia es esto. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿No? Por ejemplo, mire pues, ahorita le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo yo me voy a educar más? Leyendo libros. Cuando yo leo libros, entonces encuentro que hay nuevas palabras. Pero cuando yo desconozco del significado de estas palabras, voy a un diccionario. El diccionario me va a permitir a mí comprender el término y el significado de este. Por ende, o sea, por consecuencia, por resultado, cuando yo lea otro libro y me aparezca alguna palabra, mi mente ya va a estar abierta a entender qué significa. O sea que el término por ende es como por decirle que si yo hago algo, va a tener una consecuencia, va a tener un resultado en secuencia lógica. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Qué otro ejemplo le puedo dar? Vamos a ver. Cuando en el contexto se puede dar eso, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo. O por ejemplo, cuando utilizamos sí, pero no. Sí, pero no. Ahorita le voy a dar un par de ejemplos. No, más que todo, dice el compañero, no existe. ¿Mande? Una persona le dice que no le haga caso, usted le hace caso. ¿Le está haciendo caso o no le está haciendo caso? Otra vez. Si una persona le dice que no le haga caso y usted le hace caso, que si usted no le está haciendo caso o no le está haciendo caso. ¿Le estoy haciendo caso? No, pero si te dijo que no le hicieras caso, no le haces caso y le haces caso. Es un verbo. Vos. Es que, pues, en mis palabras se lo quiero interpretar porque es una consecuencia de, por ende, es una consecuencia de una acción. Eso es lo que quiere dar a entender esa palabra por ende. Por ejemplo, si yo leo muchos libros, por ende, voy a ser una persona culta. ¿Sí? O sea, es la interpretación. Puede tener más veces a través de eso, para no decirlo. Ajá. El término por ende. Sí, pero el término por ende, pero hay que saber dónde aplicarlo, porque no en todas las frases puede ser correcta su aplicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? No, ese es un pronombre en tercera persona. ¿Es singular, plural? No, pero al decir usted, no usted. Usted, solo usted. No, porque la palabra es usted. ¿Sí? Usted. Pero ahí es donde nos damos cuenta que por contexto coloquial, o sea, por nuestro entorno, por eso yo le dije, evalúe su entorno, vea quiénes le rodean, porque mire, pues, escuchen, ya cerramos con esto, escuche y terminamos con la compañera, escuche, conforme usted se reúne con personas que le aporten, que le nutran, que le corrijan el vocabulario y conducta, usted, por ende, ahí viene, va a ser una persona que va a actuar correctamente. Pero si usted se reúne con personas que hablan solo vulgaridades, hablan en doble sentido, no encuentran sosiego, son personas desordenadas totalmente, ¿qué clase de persona va a llegar a ser usted? Una persona informal, una persona desordenada, una persona vulgar. Porque ese fue su vínculo. Ahí usted se estuvo y se acostumbra a eso, de tal modo que usted también lo empezó a practicar. Ese es el punto. ¿Sí, compañera? ¿Niña? ¿Sí? ¿Usted me habló? Te iba a decir del voz. Eso también está en eso. No, lo que pasa es que el vos es una forma es un trato. Pero el vos denota mucha confianza. Y por ejemplo, yo no podría venir acá y al compañero, vos mira,
Porque, perdón, no, eso es una falta de respeto. Yo le estoy faltando el respeto. Él es menor que yo, probablemente lo puedo tratar de vos, pero no hay un vínculo cercano. Por ejemplo, en casa tratamos a nuestros hermanos, incluso a hijos que tratan a sus padres de vos. No estamos diciendo que sea malo, pero debemos saber a quién vamos a tratar de vos. Por ejemplo, yo no podría llegar a la oficina y, mira vos, Marlene, qué falta de respeto grande sería, ¿verdad? Sí, sería una falta de respeto muy fuerte. O, por ejemplo, que una compañera trate a su compañero, mira vos, sí sería muy pesado. ¿Por qué? Porque recuerde que las mujeres tienen que darse su lugar y esto denotaría mucha confianza de tal modo que luego ya no habría un límite entre el trato entre personas. No, el término no está mal empleado, solo que hay que saber cómo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hablar de tú, nosotros no hablamos de tú. Tú querés, decimos. Si quisiéramos hablar de tú, ¿cómo dijéramos? Tú quieres, ¿sí? Pero tú querés es tu voz. Entonces, no, y ahí entran los arcaicos, ¿sí? Muy bien, pausamos con esto entonces la clase del día de hoy con la guía de estudio esto ya sería parte de la guía número 4. Recuerden que es contenido de evaluación.